Bueno, pues démosle gracias al Señor una vez más ahí, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Gálatas 3:19. El título, como hemos manifestado, no aparece nunca ahí, pero dice, el propósito de la ley. 3:19. Ahí lo tenemos, miren. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones, o sea, de los pecados, hasta que viniese, dice, la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue, dice, ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Sabemos que el mediador entre nosotros y el Padre se llama Jesucristo. ¿Estamos claros? Y el mediador, dice, no lo es de uno solo, no lo es, dice, de uno solo, pero mi Padre es uno solo. Sabemos que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo uno solo son. Luego la ley, dice, es contraria a las promesas de mi Padre en ninguna manera. O sea, está preguntando, ¿va? Y él dice ahí también, lo está diciendo, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera, dice, vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces quiero que entendamos, ¿verdad? Cuando nos menciona aquí, fuera, dice, repite el 21, fuera verdaderamente, dice, por la ley. Entonces debemos saber que la ley, en primer lugar, nadie la pudo cumplir, más que el Señor Jesucristo. Y a Él se le fue dado todo. O sea que por Él nosotros fuimos sacados de esa esclavitud, les digo yo, de la esclavitud, ¿verdad? Porque solo Él. Y entendamos que todos, cuando usted mira a alguien de una manera o de otra, llamémoslo como podamos entenderlo, miren, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Quiero que entendamos que todos hemos sido sometidos a desobediencia. Yo lo he manifestado muy pocas veces, pero lo he manifestado por decir, usted puede ver a un sacerdote que lo mira con su trajecito blanco y todo, pero tenga la plena seguridad que también ha sido, mire, encerrado, todos bajo pecado. Entonces, aunque usted los mire como los mire, ellos hicieron también las cosas desagradables para el Señor. O sea, yo lo hice, sí, también, pero ¿cuál es lo importante? Es que el Señor nos ha sacado de ese hoyo cenagoso en el que estábamos, oiga bien, antes, que es diferente que la gente todavía siga en esa situación, para que la promesa que es por la fe, miren, ¿en quién? En Jesucristo fuese dada a los creyentes, a los suyos, fuese dada a los creyentes. ¿A través de quién? Volvemos a repetir, del Señor Jesucristo. Entonces, por eso, todos fuimos encerrados en desobediencia para poder recibir esa promesa a través del Señor Jesucristo, ¿va? Fue dada, dice, a los creyentes. O sea, que usted es salvo por Él. Usted va para la vida eterna por Él. Usted todo, porque a Jesús se le fue dado todo. Él es, como hemos manifestado muchas veces, es la puerta, Él es la llave, Él es el intercesor entre el Padre y nosotros, Él es el camino, Él es todo y a Él se le fue dado todo. ¿Estamos claros? Luego la ley, dice, es contraria a las promesas del Padre. O sea, están preguntando y luego nos dice aquí, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces debemos de entender, es como por decir, usted quiere hacer obras, si las quiere hacer, hágalas. Pero si usted me pregunta, hermano Luis, ¿pero me voy a salvar por las obras? No. Es llegando a los pies de Jesús. Le van a servir, pero llegando a los pies de Jesús. Si no llega a los pies de Jesús, tenga la plena seguridad que de nada le van a servir. De nada le van a servir, porque entonces la gente pasará haciendo obras, si eso enteramente fuera. Pero ¿quiénes harían obra? En primer lugar, los que tienen dinero, ¿va? Y luego, ¿dónde quedarían los que no tienen dinero? ¿Cómo podrían hacer una obra? Entonces, por eso el Señor nos sometió a que fuéramos todos a los pies de Jesús. 22. Mas la Escritura, dice, lo encerró todo, miren,
bajo pecado. ¿A dónde nos lleva bajo pecado? En desobediencia. En la naturaleza, que es lo que leímos en el 19 creo que decía Israel, estaba ahí. Aquí está, aquí es verdad. No, baja el 19. Aquí, simiente, viniese la simiente de quien fue, dice, hecho la promesa, mediante los ángeles. No, entonces estábamos aquí es sí. Aquí, más la escritura dice, los encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confiados bajo la ley, o sea, creyendo que podíamos hacerlo en la parte natural. Confiábamos en eso porque creíamos que lo podíamos hacer, pero sepamos que nadie lo pudo hacer. Luego nos dice, encerrado, mire, para aquella fe que iba a ser revelada. ¿A través de quién? El Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la luz, Él es la verdad y es la vida. Iba a ser revelada. 24, Israel. Sí, 24. De manera que la ley ha sido, dice, nuestro ayo. O sea, eso ha sido el problema, lo que nos había ponía como de tropiezo, digámoslo así, nuestro ayo, para llevarnos, dice, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Luego dice el 25, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo la ley. O sea, venido Jesucristo y siendo crucificado, es lo que nos demuestra, ya no estamos nosotros bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es lo que debemos de entender. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayes. Vayos, dice, pues todos sois, dice, hijos de mi Padre, por la fe en Cristo Jesús. Ustedes hemos leído infinidades de veces cuando está en Juan 1:12. Si quieres pongámoslo, Israel, Juan 1:12, luego volvemos al 26 donde estábamos. Para que entendamos que si usted quiere recibir esa vida eterna, quiere recibir esa adopción, digámoslo de esa manera, es necesario llegar a Jesús. Mire, más a todo lo que lee, es necesario recibirlo. Y es necesario creer. Miren, a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Padre. Entonces es necesario creer. Y si leemos ahí el 3:18, para que entendamos, lo hemos repetido, vuelvo a mencionarlo, que entendamos quiénes son los del... Aquí nos dice, el que cree, mire, dice, no es condenado. Entonces, para que entendamos que todo el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado. Pero nos dice aquí, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo del Señor. Volvamos donde estamos. Entonces quiero que entendamos que para poder pasar, poder acceder al trono de la gracia, solo es a través del Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? 24. De manera, dice que la ley así, 25 estábamos. 26, perdón. Pues todos sois, dice, hijos del Padre por la fe en Jesucristo. Nadie puede llegar si no es a través de Jesucristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, dice, revestidos. Y luego nos dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús somos uno solo con Él. ¿Qué nos enseña? Aquí habla, pues, judío, griego, o sea, puede ser negro, blanco, mestizo, puede ser del lado allá de Israel, puede ser de aquí. Con tal lleguemos a los pies de Jesús, entonces ya no somos esclavos y somos libres. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Entonces debemos de entender que Él es el único, como repitiendo, intercesor. A Él se le dio todo, a Él se le dio la llave y Él es el que tiene el perdón, es el intercedor. Y como se ha manifestado también muchas veces, y el que quiere ir directamente al Padre, el Padre les va a decir ladrones y salteadores.
porque el único que fue a la cruz por usted y por mí se llama Jesucristo. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si nosotros leemos, que igual lo hemos leído un montón de veces, el Génesis 12:3, Israel, por favor, para que también entendamos de qué se refiere cuando habla de Abraham, para que entendamos qué es lo que 12:3, para que entendamos cuáles son los beneficios que nosotros recibimos a través de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán, mire, benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy sí, regresemos. Entonces quiero que entendamos, vamos a leer el 4:1 en el mismo Gálatas. Quiero que entendamos que usted es bendecida por la promesa que el Padre le hizo al patriarca Abraham, ¿verdad? Entonces debemos de entender que desde ese momento nosotros ya somos bendecidos. Y si leemos, que también lo hemos leído muchísimas veces para entenderlo un poco más, que es el Deuteronomio 28:1, para que sepamos y coordinemos también un poquito de las bendiciones. Mire, pero quiero que entendamos que la gente puede leer aquí que las bendiciones están, pero es necesario ser oidor de la palabra y hacedor, no solo un oidor olvidadizo, porque mire, y acontecerá. ¿Qué significa cuando dice acontecerá? No dice ya aconteció. ¿Cuándo va a acontecer en su vida? Cuando oyeres atentamente, lo repito, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para, miren, guardar, y luego miren, y poner por obra todos sus, no dice partes, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, también mi Padre, tu Padre, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y podemos ver aquí y luego pueden seguirlo leyendo, solo vamos a leer hasta el 2. Y luego dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y miren, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Padre, o tu Dios. Entonces debemos de entender, vamos donde estamos, en Gálatas 4:1. Quiero que entendamos que es necesario. Si usted dice, ¿por qué será que yo no recibo bendición? Simplemente no está siendo un oidor, pero no está siendo olvidadizo, pero no está siendo hacedor de la palabra. O sea que usted dice que es cristiano de aquí, de labios, pero en sí, en su vida, no está el Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos de entender. 4:1. Pero también digo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Entonces, podemos ver, por decir aquí, cuando Jesús era un niño, pues él todavía estaba, por decir, sometido a través de, por decir, de su madre, ¿verdad? Pero quiero que entendamos que el tema aquí no es ese, ¿no? En nada difiere, dice, del esclavo, aunque es señor de todos. Sino, dice, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Jesús estuvo con María el tiempo que el Padre lo permitió, porque podemos ver aún cuando María le dijo que se había acabado el vino, él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque aún no ha llegado mi tiempo. O sea, mi tiempo. ¿Por qué? Porque el Padre no le había. Aquí habla hasta el tiempo señalado por el Padre, y ella estaba haciendo algo antes. Jesús lo hizo, estoy muy claro. Así también dice nosotros. Aquí quiero que ya vayamos entendiendo que habla de nosotros. Miren, así también nosotros cuando éramos niños, miren, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Esclavo de quién éramos nosotros antes de estar al Padre? Del que no es digno de mencionar, ¿verdad? Porque el que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, a él era que le hacíamos
cualquier cosa, por decir, el que estaba esclavo del alcoholismo, el que estaba esclavo del tabaquismo, el que estaba esclavo del adulterio, el que está esclavo del robo, el que es esclavo de la chismografía, y vaya sumándole cuántas esclavitudes teníamos nosotros antes en el mundo. Entonces éramos esclavos de eso, repito. Así también dice, nosotros cuando éramos niños, pero quiero que no habla solo de niñez, de estatura, sino también porque no estaba el Padre en nosotros, ni a través de su Hijo amado, estábamos, dice, en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. O sea, estábamos viviendo igual que estaba viviendo todo el mundo sin Jesús en sus vidas. Y eso es lo que nos enseña. Pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando ya Jesús vino y fue a la cruz, quiero que entendamos, mi Padre envió, dice, aquí nos dice, a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que entendamos, Jesús en ningún momento se brincó nada en la ley. Él fue bautizado conforme a la ley y todo lo hizo conforme a la ley. Incluso pues pagó incluso los impuestos del César. Cuando le dijo a Pedro, ve y saca del pez y ahí va a haber un dracma, no me acuerdo qué es lo que había ahí, pero quiero que entendamos que aún él en ningún momento se pasó sobre nada. Él siempre se mantuvo porque él sabía que para nosotros poder ser salvos era a través de su muerte en la cruz. Mi Padre dice, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes eran los que estaban bajo la ley? Éramos nosotros. Los hijos éramos nosotros. Eso es lo que Él nos enseña, ¿eh? A fin de que recibiésemos, dice, la adopción de hijo. Por eso yo digo mi Padre, porque Él me dice aquí, adopción de hijo. No me habla de esclavo, no me habla de siervo, me habla adopción de hijo. Y por eso yo siempre digo mi Padre. Y por cuántos sois, también lo vuelve a repetirme, y por cuántos sois, miren, sois, nos dice, hijos de Dios, dice, envió, dice, a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Quiero que entendamos que Jesús, antes de irse, les dijo a ellos, no los dejaré huérfanos, les mandaré, dice. En una parte aparece el Consolador, en otras partes aparece el Espíritu Santo, pero queremos que entendamos que es el mismo, en el cual, dice, vendremos a morar mi Padre y yo. Quiere dar a entender que ya somos uno solo con Él una vez que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo. Así que ya no eres, miren, esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado, esclavo de la mentira, esclavo de la envidia, esclavo de la chismografía, y vaya sumándole cuantas cosas, miren. Así que ya no eres esclavo, sino, miren, repite, hijo, y si hijo, también heredero del Padre por medio de Jesucristo. Recuerden que el heredero era Jesús y por eso nosotros somos coherederos. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de entender. También heredero de mi Padre, dice, por medio de Jesucristo. Ciertamente, dice, en otro tiempo no conociendo al Padre, servíais a los que por naturaleza no son, mire, no son dioses. ¿Qué nos enseña? Cuando nosotros antes por naturaleza servíamos, esto se refiere a la idolatría. Y eso es lo que lo dice, yo solo lo repito, yo no lo acabo de escribir, eso está en la escritura y como tal, por eso lo digo. Mire, ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo al Padre, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo al Padre, o más bien siendo, dice, conocidos por Él, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? O sea, ¿por qué volvéis atrás? Eso es lo que nos da a entender. ¿Por qué volvéis atrás a seguir esas situaciones a los cuales os queréis volver, mire, a esclavizar? Hasta ahí lo vamos a llegar. Solo quiero que entendamos en el Señor, que el Señor a través de su palabra es muy claro. El único intercedor se llama Jesucristo. Y si usted no lo cree, tranquilo, siga en su vida como está. Y el tiempo, el Señor va a permitir pues que Él cambie ese pensamiento. Si es hijo o hija. Si no, pues sencillamente va a pasar como Judas,
va a pasar como Caín, porque si usted lee toda la escritura, el Señor es claro, dice Caín era hijo de Satanás. ¿Qué nos enseña? Que no era hijo de él. Solo digamos la llamadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón y que sobre todo sea hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.